Quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. Comenzar con esta serie de sermones que hablan sobre el Evangelio. ¿Está bien? Le puse como título a esta serie de sermones la gloria del Evangelio de Cristo. Van a ser seguramente, tal vez de toda la serie de sermones que tenemos, seguramente va a ser la más larga de todas. Definitivamente, para hablar del Evangelio no hay espacio de tiempo. Definitivamente va a ser muy larga. La vamos a ir tratando en parte también seguiremos hablando de otros temas, no va a ser todos los domingos, pero queremos empezarla a partir de este domingo. Y para comenzar entonces en esta tarde, vamos a leer en la palabra del Señor la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Primera Timoteo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 11. Fíjense, esta parte, Pablo está hablándole sobre un tema a Timoteo y cómo termina la frase de este párrafo. Lo tienen ahí, leemos 1 Timoteo 1:11, dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Fíjense cómo Pablo lo nombra, ¿no? El glorioso evangelio de Dios. Pablo hace notar acá a su hijo espiritual. Él, en esta parte, tenete ahí abierta la Biblia, en esa cita, Pablo hace notar a su hijo espiritual Timoteo que atienda bien cómo utilizar la ley de Dios, la palabra de Dios, que él esté atento. Pablo le está hablando a su hijo espiritual, Timoteo está pastoreando una iglesia y él le va a decir: tened cuidado cómo utilizar la ley de Dios, cómo utilizar la palabra de Dios. En vista de que él le va a decir que van a aparecer muchos que iban a desviar y apartarse de la sana doctrina, que iban a agarrar la ley de Dios y la van a utilizar de una manera incorrecta, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fíjense como ahí mismo donde usted está, el versículo 6 y el versículo 7 dice, él está hablando de la ley de Dios, dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. O sea, utilizaron la palabra de Dios como una vana palabrería, la utilizaron como a ellos les gustó. Y el versículo 7, fíjense, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Se quieren hacer, dice Pablo, parece que era muy directo, ¿no? Se quieren hacer, vamos a utilizar criollos, se quieren hacer los capos de la Biblia y no tienen ni idea de lo que están diciendo, de lo que están afirmando. No sé si a ustedes les pasó, a veces por redes sociales, hermanos de otras iglesias nos comparten, ¿no? Videos de personas que dicen y afirman y hablan de cosas que no tienen ni idea. O sea, escuchás hablando supuestamente cosas del Evangelio y vos decís: este no tiene ni idea de lo que está diciendo. Pablo, que le dice, no tienen ni idea. Ellos se hacen llamar apóstoles, pastores, profetas, y hablan de cosas que no entienden, de cosas que no viven, y la cambian y hacen lo que quieren. Y Pablo le dice a Timoteo: tened cuidado, primero de no entrar en ese error y de no aliarte con este tipo de personas. Tened cuidado, porque utilizan la ley de Dios y hacen una vana palabrería, diciendo y afirmando,
Y esto es terrible, lo hablamos la vez pasada, cuando hablamos con respecto a la profecía, el hecho que muchos de estos palabreros se paran y dicen, así dijo el Señor, o así dice el Espíritu Santo, con total libertad y sin ningún filtro, ponen en el Señor palabras que Él nunca dijo. Y supuestamente traen nuevas revelaciones, que tal vez entonces tendríamos que agarrar nuestra Biblia y agregarle nuevas páginas, porque estos ahora supuestamente hablan nuevas revelaciones de Dios. ¿Entienden? Y tendríamos que agregar la primera de Maldonado, capítulo 3, versículo 8, porque él dice revelaciones que nacen de él, que cosas que afirman que la Biblia no dice. Y con total libertad se para públicamente y dice, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo. Pablo le decía a Timoteo, tened cuidado, tened cuidado, tened cuidado, porque van a haber montones que van a agarrar la palabra de Dios y van a decir cualquier cosa. Pero entonces este versículo termina Pablo parándose y diciéndole, a mí se me fue encomendada una tarea. ¿Cuál fue la tarea que se le fue encomendada a Pablo? Dar a conocer el glorioso Evangelio de Dios bendito. Esa fue la tarea que a él se le encomendó. Él no tiene miedo de decirlo. Y está exhortando a Timoteo a decir, toma mi ejemplo. Toma mi ejemplo. Da a conocerle a la gente el glorioso Evangelio de Dios. El glorioso Evangelio de Cristo. Porque acá dice Evangelio de Dios y vos decís el glorioso Evangelio de Cristo. Bueno, vamos a ver ahí que justamente que Pablo le pide a los efesios que oren por él. Fíjense ahí, Efesios, capítulo 6, versículo 19. Pablo pide a los efesios que oren por él para que al abrir su boca él pueda dar a conocer con denuedo, va a decir el versículo. Hemos hablado otro día que era denuedo, ¿se acuerdan? Que era coraje, con valor, el misterio del Evangelio. Fíjense que dice, oren en todo tiempo, y el versículo 19 dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oren por mí, le dice, para que cuando yo abra mi boca no diga cualquier cosa, sino que dé a conocer el misterio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio? Tal vez hoy los que nos dicen, ¿cuál es el misterio del Evangelio que está hablando acá Pablo? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el misterio que hay? El misterio que le fue revelado a Pablo, del cual él ahora quería transmitirlo con coraje y con valor, era Cristo mismo. El misterio del Evangelio es Cristo. O sea, Cristo, Jesucristo, ese que hoy ya ni puede decir es mi Salvador, y que muchos han dicho es mi Señor, es mi todo. Ese Cristo es el centro del Evangelio, es el fundamento del Evangelio, es el eje del Evangelio. El Evangelio gira en torno a la persona de Jesucristo. Jesucristo mismo es el Evangelio. Fíjense, ahí estaban en Efesios, den una vuelta a la hoja, Efesios capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Fíjense lo que dice
acá con respecto a este misterio. Dice, Pablo le cuenta a los efesios y dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ese era el misterio. El misterio que muchos no pudieron comprender. Muchos, tal vez, en la antigüedad, antes de la venida del Señor, antes de su aparición, hace 2000 años atrás, antes de ese tiempo, muchas veces los judíos no lograban comprender. En todo el tema de Dios había un misterio para ellos. Ellos veían que Dios les decía, tienen que armar un tabernáculo de esta manera, y dentro un arca que va a ser así y asá, y unos panes que van a ser así y asá, y el candelabro, y el lavacro, y el altar, y todo eso, el sacerdote se va a vestir de esta manera, y tal vez en ellos, me imagino, ¿no? Un judío en aquella época, pero ¿por qué Dios quiere que sea así? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Qué explicación tiene todo esto? Para ellos era un misterio. Era un misterio el mismo Jehová, porque para ellos era un temor reverente. Era ese Dios que estaba allí en la montaña del Sinaí, en el cual la nube cubría y ninguno de ellos tenía derecho a pisar siquiera la punta, ¿no? el extremo más bajo del monte, porque iba a morir. Entonces era un misterio, pero ese misterio se reveló. Eso que ellos no lograban comprender es lo que Pablo ahora les viene a decir. ¿Qué les viene a decir? Todo eso, todo lo del Viejo Testamento, toda la ley de Dios, los profetas, todo ese misterio se resuelve en Jesucristo. Todo se resuelve en Él. En pocas palabras, lo que está diciendo, en palabras más simples, lo que está diciendo Pablo es el propósito de la Biblia, en un sentido es entonces revelarnos la gloria de Cristo, su evangelio y sus atributos, o sea, mostrarnos a Cristo. Más adelante vamos a desarrollar esta idea, pero la idea, para que sea en pocas palabras, como lo hablábamos ayer con los hermanos, tengo que entender la palabra de Dios, la Biblia. Uno dice, yo la leo y no entiendo nada. El problema es que tengo que leer la Biblia a partir de entender qué me muestra eso de Cristo, qué atributo me muestra de Él. Para hacerle más simple, si yo estudio el tabernáculo, si estudio, no se ponga a leer, la reina Esther, sin entender qué me habla de Cristo en ese detalle, entonces no estoy comprendiendo. Lo voy a ver como una historia, como una actitud moral. Pero la idea es que en eso puedas encontrar a Cristo. La idea es que cuando mires a Noé puedas ver un tipo de Cristo. La idea es que cuando veas el arca puedas ver un tipo de Cristo. La idea es que cuando veas a la reina Esther puedas ver a un tipo de Cristo, de su iglesia, de su bondad y misericordia. La idea es cuando veas una batalla puedas ver la justicia de Dios. La idea es que cuando veas a Ruth, la moabita, puedas ver a la iglesia siendo salvada por Jesucristo, su redención. La idea es que toda la Biblia te habla de Jesucristo. Todo te habla de Él, porque todo se trata de Él. Todo se trata de Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. En esta serie entonces
vamos a ir conociendo más sobre este glorioso evangelio del que hablaba Pablo. Y lo primero que vamos a empezar a ver hoy, obviamente lo vamos a hacer acotado porque la hora pasa, quería darle esta introducción para que entiendan el porqué del motivo. Alguna vez, algún loco por ahí me dijo: Sergio, eso es algo básico. La verdad que no me canso de hablar del evangelio. No hay ninguna cosa más preciosa ¿qué puede ser más precioso? ¿O qué podrías extraer de la Biblia que no sea hablar del evangelio de Cristo? Puedo traer otras cosas, pero van a ser lecciones morales de la vida. El sí, la Biblia, el centro de la Biblia es el mensaje del evangelio. Y el evangelio es Cristo. Por lo tanto, vamos a ver ahora la primera parte de esto que vamos a hablar del evangelio, que es la misión de Cristo. Lo que hoy vamos a ver es solamente la primera parte de su misión, de la misión de Cristo, porque va a llevar un par de sermones. Entonces, dentro de la serie La Gloria del Evangelio de Cristo, hoy vamos a ver la primera parte, que va a estar también subdividida en varios sermones, que es la misión de Cristo. ¿Cuál es la misión de Cristo? Hemos visto muchas veces en predicaciones, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día, ese es el Evangelio. Hemos visto, bueno, que Él vino a la tierra, Él se encarnó en un hombre, vivió una vida como nosotros, Él fue tentado en todo, dice el libro de Hebreos, pero sin pecado. ¿Y cuál fue la misión? ¿Cuál fue el propósito de haber venido? ¿Por qué Él tuvo que venir? Vamos a ver entonces en la palabra de Dios cuál fue la misión. Y justamente la Escritura da dos grandes declaraciones con respecto al propósito de su misión en la tierra. Hoy vamos a ver solamente la primera. Y a su vez, de la primera, vamos a ver solamente una parte. Miren que bastante que hay para ver. Pero vamos a ser prudentes con el tiempo. Le podría decir, bueno, por ahí la semana que viene en el ayuno podemos hablar un poquito más, pero eso sería medio malo porque algunos dicen: yo quiero estar. No, vamos a dejarlo para los sermones, pero sí vamos a ver hoy lo primero. ¿Está bien? Y para ver el primer propósito, para ver en qué consistía en parte la misión de Cristo, vamos a ver un versículo que es bastante conocido. Creo que prácticamente todos los cristianos lo conocen de memoria. Y ese versículo es San Juan, capítulo 3, versículo 16. Hasta algunos lo podrían recitar. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Vieron cómo se la acuerdan? Gloria a Dios que se la acuerdan. El propósito entonces es que Cristo vino a dar vida eterna. ¿Para quién? Para todo el que cree. Es lo que dice el versículo. De tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Ese es el punto también, en parte. Bueno, hoy vamos a ver, yo les decía que eran dos subpuntos, hoy vamos a ver el primero, que es el que más conocemos todos, que es la vida eterna. Bueno, la vida eterna podemos en un lado definirla que es una vida que no tiene fin. Fíjese ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17, dice en parte lo que es la vida eterna. ¿Qué es? Él está hablando acá de la venida del Señor el apóstol Pablo y nos da una idea de qué es la vida eterna. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que estaban, ya habían partido, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, vida eterna por un lado implica estar
siempre con el Señor. La vida eterna que Él vino a ofrecer es una vida eterna en la cual vamos a estar, ¿cuánto tiempo con Él? Siempre. Eternamente con Él. Imposible medir ese tiempo. Para siempre. 1000 años, para siempre. 1.000.000 de años, para siempre. Los científicos o los astrónomos utilizan para medir años luz, como muy grande. 1000 años luz, para siempre. Eso es en parte vida eterna. Es una vida en la cual vivirá para siempre con el Señor. Y el otro día escuchaba a un pastor que, lo voy a parafrasear, lo hablaba el otro día con los hermanos y decía justamente esto. Algunas personas vienen a la iglesia buscando decir, yo quiero vida eterna para mi vida. Y supuestamente son cristianos y dicen, ahora tengo la vida eterna, ahora voy a tener una vida eterna con el Señor. Y supuestamente son cristianos, pero en su semana no oran al Señor, no tienen comunión con Él, no oran, no escudriñan la palabra de Dios. Entonces este pastor decía, ¿para qué querés una vida eterna en el cual vas a estar para siempre con el Señor si ahora no estás nunca con Él? ¿Por qué Él te daría una vida eterna con Él si hoy no tienes ninguna intención de estar con Él? Algunos dicen, yo quiero la vida eterna. Bueno, ¿y ahora estás con Él? No, no estoy nunca, pero yo quiero la vida eterna. ¿Por qué pensás que podrías querer esa vida eterna si hoy no pasás nada de tiempo con el Señor? Una vida eterna con Él. Pero lo que es todavía más glorioso, cuando hace un par de semanas lo hablábamos con los hermanos, sábado, me acuerdo que ese día estaba con uno de los hermanos, Cristian, y cuando leemos todo el versículo decía, es increíble esto, pero es tan real porque la palabra de Dios lo promete. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Fíjense, ¿qué es también la vida eterna? Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. ¿Qué dice? No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara. Está hablando de los redimidos. Ni de luz del sol. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor, los iluminará. ¿Y qué más promete? Y reinará por los siglos de los siglos. O sea que la promesa de vida eterna no es solamente una vida para vivir para siempre con el Señor, sino también que es una vida en la cual vas a reinar con el Señor. No sé si entendés. Por eso a uno me parecía muy loco esto. Miriam, vas a reinar con el Señor. O sea, es increíble. Sí. Es su promesa. Es su promesa. Es la promesa de Dios para sus hijos. Reinarán para siempre, por los siglos de los siglos. Y yo que pensaba que solamente me habían perdonado mis pecados. No, es mucho más que eso. Es mucho más grandioso. Es mucho más precioso. No logramos comprender cómo puede haber, si yo solamente buscaba a alguien que perdonara mis pecados. Pero Dios hace las cosas así. Él hace todo a lo grande. Dios hace las cosas mostrando la abundancia de la riqueza, de la gloria de su gracia. Siempre le pregunto a Carlos si está bien dicho, porque él siempre me lo dice así. Él hace las cosas en gracia abundante.
Porque nuestro Dios no anda con chiquitas. Si hace, lo hace grande. Y lo hace bien. Y lo hace perfecto. Todo lo hace perfecto. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Es perfecto lo que Él hace. Vamos a ver también, por ahí, hay versículos que dicen, bueno, pero la vida eterna es algo que entonces me da. Y yo, ¿qué hago? Bueno, hay un versículo, fíjense, que está en 1 Juan capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan 2, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué Juan dice esto? ¿Por qué él dice el que permanece para siempre tiene vida eterna? ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué quiere decir? Que entonces la vida eterna es un premio para aquellos que permanecen. No, no es un premio. Entonces, ¿qué está queriendo decir acá Juan? Bueno, vamos a ver qué está queriendo decir. Juan había estado presente cuando Jesús dijo algo como esto. Fíjense en Marcos capítulo 3, versículo 35. Él ya había elegido a su discípulo, entonces es más que probable que que Juan estuviera presente cuando Jesús va a decir algo con respecto a su familia. El relato dice que aparecieron la madre y los hermanos de Jesús y dice alguno, Jesús, acá afuera está tu mamá y tu hermana. Y Jesús no es que lo despreciaba, pero va a decir una verdad que parece que seguramente Juan habrá estado presente, que lo habrá escuchado. Y dice Jesús, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. No está queriendo decir que porque hacen la voluntad de Dios son mis hermanos, sino que porque son mis hermanos muestran evidencia de que hacen la voluntad de Dios. Los nacidos de nuevo son hijos de Dios, por lo tanto hacen su voluntad. O sea, no es un premio a la vida eterna, pero está claro que los hijos de Dios, hermanas de Jesucristo, hermanas de Jesucristo, la familia de Cristo, hacen la voluntad de Dios. Por eso Cristo no duda en llamarlos, ellos son mis hermanos. O sea, Jesús se para aquí y cada uno de los salvados, de los que han nacido de nuevo, Él los mira y dice, ellos son mis hermanos, porque hacen la voluntad de Dios. ¿Se entiende el punto? ¿Qué tiene que ver eso entonces con que sean hermanos y hacen la voluntad de Dios? Bueno, que entonces, porque ahora nací de nuevo, y como nací de nuevo hago la voluntad de Dios, entonces por eso Él me da la vida eterna. No, tampoco quiere decir eso. ¿Qué quiere decir esto? Vamos ahí a Juan 8:35. Fíjense porque es fabuloso. Esto es algo terrible. Me encanta hablar de estos temas. Son preciosos. Fíjense lo que dice. Juan 8:35 y después vamos a leer Juan 12:34. Fíjense, Juan 8:35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo queda para siempre. Y fíjense, Juan está hablando de Jesús. Y ahora mire acá, Juan 12:34. Dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Para que ustedes lo puedan entender en criollo. Jesucristo, hemos dicho hace un rato, Él se encarnó en un hombre. Él fue en todo tentado, dice Hebreos, pero sin pecado. Él murió en esa cruz injustamente. Él no tenía que morir, pero Él fue crucificado.
¿Qué le correspondía? ¿Qué es lo que hablamos siempre cuando predicamos el Evangelio? Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es la muerte. Pero Cristo no pecó. Entonces, ¿qué le correspondía a Cristo? Vivir para siempre. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. En la obra de justificación, en la obra de redención, en esta transferencia gloriosa, tus pecados y mis pecados fueron transferidos a Cristo. Él cargó tus pecados. Él aceptó decir: Padre, cargame a mí, a mi cuenta, los pecados de Fede, de Anto, de Camila, de Guido, de Yanni, de todos. Cargalos todos en mi cuenta. Cargámelo todo a mí. Y en esta transferencia preciosa, todo lo que a Cristo le correspondía por su obediencia hasta la muerte, pasó a los hijos de Dios. O sea que la vida eterna que tenés ni siquiera es un premio porque ahora naciste de nuevo y haces la voluntad de Dios. Es porque por esa transferencia gloriosa, cuando naciste de nuevo, cada uno de los que nació de nuevo por esa transferencia, Cristo, por el mérito de Él, recibiste vos esa vida eterna. ¿Entendés lo precioso? Esa vida eterna no es el mérito de ninguno de nosotros. Ha sido ganada por Cristo en la cruz. Ha sido ganada por su obra preciosa. Ninguno de nosotros hace mérito para tenerla. La recibimos por medio de la obra de Cristo. No es un mérito, ni antes porque Él te salvó, ni ahora porque haces su voluntad, sino por la obra de Cristo. En esa transferencia recibimos de todo. Para que quede más claro, Pablo también lo dice, lo explica en Tito capítulo 3, versículos 4 y 7, una de las citas más preciosas que el apóstol Pablo hace. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Fíjense. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué? No nos salvó por eso, porque no hubieran sido suficientes, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos. Y esa es la palabra claro. Fuiste herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ves? Fuiste heredero. Recibiste una herencia que no te correspondía, pero que Cristo te la da en esta transferencia. Él le dice a Castro, le dice: yo me tomo tus pecados, Señor, cargame a mi cuenta los pecados, yo voy a cargarlos en la cruz. Y vos que no tenías ninguna herencia, Cristo dice: a mí sí me correspondía porque yo nunca pequé, te la transfiero a vos. Y entre esa herencia que está la vida eterna. ¿Entiendes? Ganamos un tesoro incalculable, la vida eterna. No hicimos ningún mérito, fue todo pagado. Fue todo pagado. La pregunta que nos hacemos en esta hora será entonces: ¿cuándo y cómo recibimos la vida eterna? Algunos piensan que la vida eterna la empezamos a tener cuando morimos o tal vez cuando Cristo venga. La realidad no. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12
nos va a dar la respuesta. ¿Cuándo tenemos la vida eterna? Y este es el testimonio. Esta es la verdad que les digo. Que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio. Que Dios nos va a dar en un futuro la vida. No, ¿qué dice ahí? Nos ha dado tiempo que presente la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es simple. ¿Quién tiene la vida? ¿Cuándo tenemos la vida eterna? El día que Cristo nos salvó. El día que, como dijimos hace un rato, decía Carlitos, el día que creímos y nos arrepentimos, el día que nacimos de nuevo, entonces ese día, a partir de ese día tenés la vida eterna. A partir de ese día. A partir de ese día tenés, y en el próximo sermón vamos a hablar, disfrutás de esa vida eterna. Porque no es solamente tenerla, porque Dios, que hace todas las cosas perfectas, no nos dio la vida eterna simplemente para decir, bueno, tengo la vida eterna, ya está. No, te la dio para que puedas disfrutarla. Y vamos a ver en el próximo sermones qué es esto de tener la vida eterna, qué provecho tenemos de esto. Pero hoy que nos baste de entender esto, desde el día que conociste al Señor, desde el día que Cristo te salvó, desde el día que Él se transformó en tu Señor y Salvador, desde ese día ya tenés la vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Y cómo? Bueno, lo hemos dicho recién, pero lo terminamos de ver si quieren. Vamos ahora al Evangelio según San Juan, para que no queden dudas. Ya vamos a ir terminando. Juan capítulo 5, versículo 24. Dijimos el cuándo, ahora, en este tiempo, cuando conoces a Cristo. ¿Cómo? Juan 5, 24. Jesús dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como dirían en el barrio, corta la bocha. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. La pregunta que tal vez alguno se pueda hacer en esta noche es, bueno, vos me decís que tengo que creer en Cristo. ¿Qué es creer en Cristo entonces? Porque yo creo en Dios, entonces tengo la vida eterna. No, pero yo no estoy seguro que tengo la vida eterna, porque mirá que yo me la mando, Sergio. Vamos a ver qué es creer en Cristo. ¿Te parece que veamos qué es creer en Cristo? Y con esto ya cerramos. ¿Estás ahí en San Juan todavía? Bueno, San Juan capítulo 6, versículo 51, 54. San Juan 6, 51. Jesús habla y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Los católicos toman esto como diciendo, bueno, a través de los sacramentos, del hecho de participar del vino y de supuesta hostia que te dan, supuestamente eso dice que eso es la carne y la sangre de Cristo, entonces vos tenés que comerlo y tomarlo porque así tenés la vida eterna. Eso es un error. Ya hemos visto de que nadie se salva por nada que pueda hacer. No hay el premio para ninguno. Se trata de una obra que hace Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De comer la carne de Cristo, de comer el pan
y de beber la sangre. ¿Qué es esto de comer y beber? Bueno, ahí donde está, fíjate un par de versículos atrás. Versículo 47. Jesús también diciendo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Lo que quiero decirte es que Él dijo, bueno, el que come de mí que soy el pan, el que come mi carne y el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Acá está dando claro, ¿qué significa el comer y el beber? Es creer en Él. Significa creer en Cristo. Creer en Cristo, Jesús lo simboliza a comer de Él y a beber de Él. ¿Por qué simboliza Él? Y bueno, justamente Él, como el gran maestro nuestro, Él nos quiere dar una lección para que sea fácil de entender. Porque justamente, tal vez alguno que hoy viene quiere decir, bueno, pero ¿qué significa creer en Cristo? Yo te digo, yo creo en Dios. Pero ¿qué significa creer en Cristo? De verdad, bueno, Jesús va a comparar el creer en Cristo con el comer y el beber. ¿Por qué? Porque ambas cosas, el creer en Él y el comer y beber, implican 4 cosas, que son las que quiero hacer, con las que quiero cerrar esta noche. El comer y el beber y el creer en Cristo tiene cuatro cosas. La primera cosa, que es tal vez una de las más preciosas que tenés que entender, es cuando hay un deseo grande de comer, ¿cómo se le llama eso? Hambre. Y cuando hay un deseo muy grande de beber, ¿a qué se le llama eso? Sed. Hambre y sed. ¿Alguna vez tuviste hambre? Sí. Ahora, no. Ya llega la hora de comer, pero sí. Pero has tenido una vez un hambre de mucho rato, porque bueno, justo tuviste algunas cosas que hacer, o tal vez tuviste una sed de salir como yo, que a veces, viste, me agarra la locura de salir a correr así de repente, ¿no? Sin ningún entrenamiento, y me voy, ¿no? Y empiezo a querer, o a jugar a la pelota, viste, sin ningún entrenamiento, y juego 1 hora y tengo mucha sed, ¿no? Es desesperación. Eso es en parte el creer en Cristo. Los que un día creímos en Cristo estábamos desesperados. ¿Por qué? Porque ya no había nada que nos saciara. No nos saciaba. Tal vez teníamos una familia, tal vez teníamos plata en la billetera, tal vez teníamos el amor de las mujeres, o una familia, o hijos preciosos, pero sinceramente había algo que faltaba, que no podía ser completado por nada. Y esa sed y ese hambre, ¿sabes por qué es provocado? Por el pecado. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Eso quiere decir que Él nos creó para encontrar toda la satisfacción en Él. Pero ¿qué hizo el pecado en tu vida y en la mía? Hizo que perdiéramos eso que teníamos del Señor. Es como el profeta decía: 2 males ha cometido mi pueblo, 2 males ha cometido la humanidad completa. Me dejaron a mí fuente de agua, o sea, me dejaron a mí que yo no podía satisfacer en todo, y cavaron sus propias cisternas, o sea, me dejaron de lado a mí, que yo tenía para ofrecerles todo, y buscaron en otras cosas. Eso es pecado. El pecado en parte es eso, es buscar en otra cosa que no sea Dios la satisfacción de nuestra vida.
¿Y sabes cuál es el problema? La Biblia nos da, Jesús nos relata un hermoso ejemplo de uno que hizo así en su vida. Creo que es el relato de todos los que un día estamos acá. El relato del hijo pródigo. Dios nos hizo para su gloria, pero nosotros por nuestra propia voluntad dijimos: papá, yo no quiero. Yo quiero vivir la vida como yo quiero. La voy a conducir mejor que seguir con vos. Y se fue. Así fue nuestra vida, lejos de Dios. Hasta que un día nos encontramos con nuestro pecado, como se encontró el hijo pródigo, revolcándose en el chiquero, queriendo decir, aunque sea que me den de comer la comida de los chanchos. Eso hace el pecado en nuestra vida. Te destruye, te avergüenza, te hace sentir poco hombre, poca mujer, te hace sentir sin ningún valor, te hace sentir de que verdaderamente tu vida no tiene sentido. Vivís, trabajás, mantenés a tus hijos, y no hay nada que te sacie. Y muchos lo intentan satisfacer a través de una adicción, del alcohol, de las drogas, de intentar vivir una vida buena, de hacer muchas cosas para ser feliz, pero te das cuenta que no te hacen feliz. Y te provoca hambre, decir, ¿cuánto se va a saciar? Lo he charlado con muchos que te dicen, salgo de la noche, salimos, bailamos, tomamos, está todo bien. Al otro día te sentís con el mismo vacío con el que arrancaste. ¿No te pasó así? ¿Encontraste felicidad con las cosas de este mundo? No, porque nada en este mundo te va a satisfacer. Fuera de Jesucristo no hay nada que te satisfaga. Y Jesús te dice hoy, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de mí tiene vida eterna. Él te dice en esta noche, a cada uno de los que está acá le dice, no siga buscando satisfacción en otras cosas. Créeme, yo puedo satisfacer tu hambre. Yo puedo satisfacer tu sed. El pecado te ha destruido. Nunca vas a encontrar satisfacción en eso. Yo sí. Yo te voy a satisfacer. Pero hay algo más en esto de creer. Porque pueden estar servidos en una mesa los mejores manjares y yo tener hambre. Pero puedo decir, no, yo no voy a comer. Y entonces falta la otra parte. Hablábamos hace rato de creer y arrepentirse. Arrepentirse es decir, ya no puedo seguir viviendo la vida así. Mi pecado me destruyó. No solo que me destruyó esta vida, sino que me condena. El pecado te manda al infierno. Dios en su justicia te tiene que mandar. La paga del pecado es muerte. Fíjense que hablamos para que todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿Por qué? Porque vimos hace un ratito, el que crea, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Ha pasado de condenación. ¿Cuál era la condenación para el que peca? El infierno. Pero Jesús dice, no, yo vine a hacer una obra. El manjar está servido. Creer y arrepentirse es eso. Es decir, como dijo el hijo pródigo, yo me estoy muriendo de hambre cuando en casa de papá hay abundancia de alimento. Cuando Dios me dice que tiene todo para saciarme y yo acá, ¿qué hago?
No, vuelvo a la casa de papá. No le voy a reclamar nada. Le voy a decir, mira, tratame que sea como uno de tus jornaleros. Eso de arrepentimiento, es decir, no merezco nada, pero aún así tener misericordia. Eso es arrepentimiento. Eso también es arrepentimiento. Es reconocer que estás con el agua hasta el cuello. Es reconocer que te estás muriendo de hambre en la vida. No porque te falte comida, un plato de comida en tu casa, sino porque interiormente te estás sintiendo esa necesidad. Y ahí es cuando Él opera. Es cuando se cumple la promesa del Señor. ¿Cuál fue la promesa del Señor? En el monte da la bienaventuranza y dice, Mateo 5:6, bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. ¿A través de quién? A través del mismo. A través de lo que yo voy a hacer, todos los que tengan hambre van a ser saciados. Y todos los que en esta tarde tengan hambre, corran a Cristo, porque Él los va a saciar. ¿Y cuántos de los que en esta tarde están en este lugar pueden dar testimonio y decir, yo fui saciado? Yo fui saciado. Él sació el hambre que había en mí. Hace un rato contaba, Carlos, yo estaba en las drogas y pude salir, pero esto no es un centro de rehabilitación. No fue eso lo que hizo el Señor. Lo que hizo el Señor fue que nos sació. Y cuando Cristo te sacia, no necesitas nada más para saciarte. De eso se trata. No cambias tus hábitos, cambia tu vida misma. Eso es lo que hace Cristo. Y ahí viene la tercera parte de creer. Hay un deleite y hay una satisfacción en Cristo. Es comer y decir, ¡ah, qué rica esta comida! Sí han experimentado los que un día conocieron a Cristo. Dijeron, esto era lo que yo necesitaba. Esto era, al fin encontré el sentido a mi vida. Al fin encontré lo que tanto mi alma buscaba y no sabía dónde encontrar. A veces algunos preguntan, estos evangélicos, locos predicando el evangelio en todos lados, qué locos que son, están re locos, están re chiflados, irse tantos kilómetros hasta verlos. Tal vez un día Guido le ha dicho, qué pesado estos muchachos, todos los domingos viniendo, qué ganas, no tienen nada que hacer en su casa. ¿Saben lo que pasa, Guido? No sé si a alguno de ustedes le habrá pasado. Un día, perdón por el ejemplo, es bastante burdo, pero sirve para el caso. Un día estaba con mucha hambre, qué novedad, y Isa me dijo un día, oh, está rico, algo así. Estaba con mucha hambre y Isa me dice, Sergio, vamos a una pizzería muy buena en Ramos. Arezzo dice, y vamos a pedir esta de 4 quesos, ¿estás seguro? Te digo, vos probala. Y yo la probé y dije, es verdad, está muy buena. ¿Qué pasa ahora? Cuando mis amigos me dicen, vamos a comer pizza, vamos a Arezzo. Y vamos a pedir la 4 formaggio, porque verdaderamente eso es comida de verdad. Te comes 3 porciones y no querés más. Eso es lo que pasa con el cristiano. Perdón por la expresión, es muy burda porque esa comida no te va a saciar, pero es un buen ejemplo para que puedas entender, Guido. Cuando probaste a Cristo y dijiste, wow, esto es terrible, es lo que... Entonces le querés contar a todos.
Vení, conocé a Cristo, porque es lo más precioso que podés comer. Y sale el tema de decir, bueno, y está siempre en tu boca decir, ¿y qué hiciste? Yo este fin de semana fui a la iglesia, una bendición, y dice, pero ¿por qué no te quedaste en tu casa, saliste a pasear? ¿Qué querés? ¿Qué puedo tener mejor que ir a comer en la casa de mi Padre? El alimento que Dios tiene preparado para mí, del cual quiero comer todos los días. Y que está a disposición nuestra todos los días. Todos los días. ¿Cómo no contarle a otro? Si así lo hiciera sería un egoísta y una mala persona. ¿Cómo le voy a ocultar a otro de que hay tan preciosa comida que nunca jamás nos imaginábamos que podíamos llegar a encontrar? Eso es también creer en Cristo. Pero hay algo más. ¿Has entendido el que comió de Cristo? Ha entendido que ahora quiere comer siempre. Siempre quiere comer. Es como pasa en casa. Claro, me dicen, ¿qué quieres comer? Haceme pastel de papa. Sí, es muy rico. Cuando vayan a casa les voy a invitar a comer. Y para que lo prueben. Si a mí me da a elegir, yo quiero todos los días pastel de papa. No me va a hacer muy bien. Y se dan cuenta que no me está haciendo muy bien. Pero yo quiero comer todos los días. ¿Por qué? Porque me hace bien, me fortalece, me da fuerza. ¿No ven que rebozo de fuerza? Yo necesito de esa comida. Necesito ser alimentado. ¿Por qué? Porque si no como me muero. Me muero. ¿Por qué el cristiano recurre a su Biblia todos los días? ¿Por qué el cristiano recurre a la oración cada día? O periódicamente o regularmente. ¿Por qué? Porque si no se muere. No lo hace como hacíamos antes en el mundo, cuando íbamos a la iglesia católica o antes que íbamos a la iglesia. Mucho tiempo fuimos a iglesia evangélica y leíamos la Biblia porque me decían que tenía que hacerlo. No. Ahora el cristiano, el que ha nacido de nuevo, abre su Biblia y come porque él lo necesita. Porque sabe que necesita crecer y sabe que al principio será lechita y después será un alimento sólido, que necesita crecer y crecer. ¿Y por qué pasa esto en la vida cristiana? Porque es como Jesús dijo en capítulo 15, versículos 4 y 5, el que dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. La vid, los racimos que cuelgan. Ustedes como pámpanos permanecen en mí, llevan mucho fruto. Si ustedes como pámpanos quisieran cortarse de mí, se van a morir, se van a secar. ¿Por qué? Porque separados de mí no pueden hacer nada. Preguntarle a un cristiano de verdad si puede estar mucho tiempo sin leer su Biblia. Preguntarle a un cristiano de verdad si puede estar mucho tiempo sin comunión con el Señor. ¿Qué pasa? Se va a secar. Va a sentir como sus huesos. Preguntarle a un cristiano que no confiesa sus pecados, ¿qué le pasa? Cuando empieza a sentir que esa comunión se pierda, cuando empieza a sentir que el Espíritu Santo se contrista, ¿qué siente ese cristiano? Siente que se seca. Por eso tenemos que ir a Él, en confesión del pecado, en una búsqueda todos los días, en una búsqueda de su palabra. El cristiano lo necesita para vivir. Como las personas necesitan comer para vivir, los cristianos necesitan de Cristo para vivir. Ese es el proceso de la vida cristiana. Esto es creer en Cristo. Es el hambre, es la satisfacción que Cristo te da, es el deleite y la satisfacción y el tomar, apropiarte de esa obra, y es el permanecer en ella. Esa es la vida cristiana.
En esta noche vamos a orar y vamos a darle gracias. Quisiste amarme así, de no haber sido